Muy buenas tardes a todas esas personas lindas que nos están viendo desde sus hogares, desde sus oficinas o mientras conducen. Es una alegría estar nuevamente acá con ustedes. Hace rato que no nos veíamos, hace rato que no nos escuchábamos. Bueno, pues hoy damos inicio a una serie de entrevistas a escritores y escritoras en el proyecto denominado Creatividad para el Fomento de la Lectoescritura. Y hoy precisamente tenemos un escritor de lujo, local, una persona sumamente conocida en el ámbito nacional y que nos enorgullece enormemente decir es de nosotros. Es nuestro queridísimo Calú Cruz y el segmento de hoy se llama La Plaga. Y voy a permitirme presentarles este maravilloso libro que se llama El eco de los durmientes. Para los que no lo han leído, tienen que correr a comprarlo. Está en la Librería Internacional y también se pueden comunicar con el escritor Calú Cruz para adquirirlo. Esto es una antología de la identidad orotinense. Usted no puede dejar de leer este libro y precisamente el tema que nos ocupa hoy es la obra literaria a lo largo de los años en que nuestro escritor ha escrito, pero este libro en especial nos interesa muchísimo el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio. Creatividad para el fomento de la lectoescritura. Ti vives, espejo de agua que refleja la inmensidad del cielo, manglar exuberante que cobija especies marinas y terrestres por igual, senderos, arqueología, identidad y sabor gastronómico fruto del mar. Sí, en el mar la vida es más sabrosa, por eso usted debe visitar Ti vives. Proyecto Rutas Turísticas de Esparza, UNED, Municipalidad de Esparza. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por aquello de que muchas personas en este momento, me imagino que se estarán conectando, que ya están al frente de esta pantallita chiquitita de la virtualidad y para las personas que nos van a estar viendo a través de los días y las semanas mientras este material siga al aire. Mi nombre es Teresita Borges Céspedes, más conocida dentro del mundo literario como Teresita Cuentacuentos. Y este es un espacio ideado para el fomento de la lectura y de la escritura, un espacio con muchísima creatividad. Y estoy en compañía de dos señores aquí a mi lado. Al lado izquierdo, Calú Cruz, escritor orotinense, y por acá un señor, pero lo tenemos en reserva. Lo vamos a dejar por ahí guardadito porque es una sorpresa muy especial. Junto a él vamos a vivir los cuentos. A partir de este momento, la sede de Orotina de la Universidad Estatal a Distancia, en un abrir y cerrar de hojas, se convierte en el hogar de los cuentos, en el hogar de la prosa y el hogar de la poesía. Así que sea usted bienvenida y bienvenido. Calú, muchísimas gracias por aceptar la invitación y antes que nada, primero que todo, es lo que más me gusta preguntar. Cuénteme, ¿por qué usted escribe cuentos? Bueno, yo creo que es porque desde niño, vea qué curioso, mi mamá, eso es lo que me pasaba leyendo cuentos. Creo que como tal, la técnica para escribir un cuento es mucho más atractiva para mí que una narración larga, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es como por hobby, por gusto, por tradición, por familia, este, porque es una forma bellísima de comunicarse, ¿verdad?
y por toda la magia que engloba el texto como tal, el género como tal. Porque los cuentos se viven, se sienten. Así es. Y dígame, por aquí tenemos todos los libros de este escritor tan prolífico y tenemos de todo un poquito, escribe siempre sobre lo mismo, varía el tema. Bueno, mis libros yo siento que han ido evolucionando, ¿verdad? De a poco han ido evolucionando. El primer libro que salió en el 2012, que es este que tenemos por acá, que se llama Cuentos de Mamá Muerte, ¿sí? Ese libro básicamente abordaba la muerte desde distintos planos, ¿verdad? Ya fuese existencial, física, en un plano más metafísico, ¿verdad? Y es un poco jugar también con las creencias del pueblo con respecto a lo que representa la muerte del individuo, ¿verdad? Dentro de una sociedad. Por el otro lado, este otro libro que es del 2016, si no me equivoco, sí, La corrosión de los entes. Ajá. Ese es en un plano más existencialista, ¿verdad? Ese aborda la problemática del ser humano como tal, ¿verdad? Justamente se llama la corrosión porque de alguna manera se plantea ese contraste entre el hombre que cree ser de hierro, sin embargo las circunstancias lo corroen, ¿verdad? Entonces ese es un juego entre, a pesar de que yo me crea fuerte y que me crea invulnerable, ¿verdad? De alguna manera, pues no soy así. Mi consistencia humana no es así, ¿verdad? En cualquier momento, la situación, la coyuntura del diario vivir me golpea, ¿verdad? Me corroe, por así decirlo, ¿verdad? Y no voy a llamarle el último cuento porque ya hay otro que está en camino, pero sí, el último libro publicado, que es El eco de los durmientes, ¿verdad? Que ha sido tal vez el que más ha sonado acá en Orotina, que es una recopilación de cuentos que gracias a personeros de la UNED, que justamente eso tiene que ver mi amigo, el profesor Luis Alvarado y Janet y todo el equipo de la UNED, pues me ayudaron a realizar esta investigación y ahí se utiliza el realismo mágico dentro de él para pintar situaciones pintorescas del cantón basándose en algunos hechos históricos que posee el libro. Entonces, para quien conoce el cantón, lo que le toca hacer, por así decirlo, es recorrer esos episodios del cantón de Orotina, ¿verdad? Pero que están impregnados de una ficción. Entonces, por eso ese libro es del realismo mágico, porque parte de la ficción, pero, dentro de un mundo real, dentro de un plano real, aborda ciertos temas que son propiamente el realismo mágico, ¿verdad? Y dígame, Calú, hay escritores que se quitan los zapatos para escribir. Hay escritores y escritoras que se quitan la camisa para escribir. Hay unos que necesitan cortarse el pelo, tomarse un traguito. ¿Qué hace Calú para inspirarse? Cuénteme, ¿cómo es que vienen todas las musas en su auxilio y le ayudan? Pues sí, Teresita, sí tiene usted toda la razón en que hay escritores que tienen como un ritual a la hora de ya sentarse a escribir. Yo tengo el mío, tengo el propio también. Yo necesito tener la cabeza mojada. Vea qué cosa más extraña la que le voy a contar. Yo antes de escribir me mojo la cabeza, ¿verdad? Como quien dice, para refrescarme un poco. Necesito tener un abanico, ¿verdad? Dándome en el rostro. Pongo música celta, así una música celta para que me traslade a otros parajes, a otros escenarios, ¿verdad? Y tengo que estar descalzo también. Entonces sí, realmente sí hay una serie de rituales, por así decirlo, para potenciar tal vez aquella cuestión de la creatividad, ¿verdad? Que son muy, muy propios de cada quien. Pero sí, yo trato siempre, la musiquita que me acompaña tiene que ser relacionada con el tipo de historia que voy a desarrollar. Si voy a desarrollar alguna historia medio triste así o medio que nos haga reflexionar, es una musiquita suave. Si por el contrario es una historia loca, un rock pesado, una cosa fuerte, pero la música de alguna manera me introduce a la historia, ¿verdad? Yo tengo un serio problema. Yo escribo a las 3 de la mañana.
3, 4 de la mañana con la música a todo Chile y esa es la manera más efectiva para poder escribir, ¿eh? Lo que pasa es que sí, el horario es como pesadito, pero en fin, cosas de escritoras y de escritores. Calú, ¿algún tema que de repente usted diga en algún momento de la vida voy a escribir, ya no cuento, pero sí una novela? Bueno, sí, de alguna manera ya incursioné, me causa gracia, Tere, porque ya con el último libro, el que ya está por venir, que es La Sociedad de las Moscas, hay un cuento bastante extenso que se llama El quebranto de los violines. Está dentro del libro, es como decir un añadido dentro del libro, ¿verdad? Y creería yo, no es mi intención, yo quiero ser reconocido en algún momento cuando ya cuelgue las tenis, por así decirlo, quiero que la gente me reconozca como escritor de cuentos, eso es lo que quiero. Sin embargo, ya veo que me estoy aproximando a esa línea que había jurado no, a la que no quería arrimarme, y ya me estoy aproximando, entonces no voy a decir de esta agua no beberé, ¿verdad? Sí, Mejor qué no problema. Sí, mejor no digamos eso. Y ahora sí, vamos a ubicar a las amigas y a los amigos que nos acompañan en esta noche. Resulta que como parte de las estrategias que estamos utilizando en el programa Creatividad para el Fomento de la Lectoescritura, están las iniciativas radiofónicas que muy poco saldrán de a poquito al aire. La primera de ellas ya la grabamos acá, junto a Calú también, por supuesto, y a los compañeros de la sede Orotina y otros compañeros actores y actrices que ese día estuvieron con nosotros. Grabamos un cuento muy especial que se llama La Plaga. Pero para no contarles, para no hacerles un spoiler, ¿cómo, de qué manera les podemos decir a los amigos que nos acompañan en esta noche, sin contarles el cuento, de qué se trata como para ambientarlos y presentar de inmediato a nuestro segundo invitado en esta noche? Claro, yo creo que a mí personalmente es al que me gustaría presentar a Luis con esto. Como yo estaba en ese proceso de recolectar información propia del cantón, de qué mejor manera de hacerlo con un profesor que es emblemático, ¿verdad? Es emblemático del cantón, que es bien querido tanto por profesores como por estudiantes, ¿verdad? Y entonces yo acudí a Luisito, ¿verdad? En ese momento para que me ayudara a entender cómo era la Orotina en ese momento y parte de la historia de lo que se vivió en el cine de Orotina, que yo por eso quería darle el paso a Luisito, ¿verdad? Para que él nos contara cómo fue, porque yo básicamente llegué donde Luis, a la casa de Luis, ese día hasta estuvimos en su casa, tamaño rato, ¿verdad? No sé si usted recuerda, Luisito. Sí, claro que sí. Pero vamos a hacer un corte, un pequeñísimo corte y ya regresamos. No se muevan porque esto se pone buenísimo. Vives, espejo de agua que refleja la inmensidad del cielo, manglar exuberante que cobija especies marinas y terrestres por igual, senderos, arqueología, identidad y sabor gastronómico fruto del mar. Sí, en el mar la vida es más sabrosa, por eso usted debe visitar Vives. Proyecto Rutas Turísticas de Esparza, UNED, Municipalidad de Esparza. Y regresamos, estamos en vivo, en directo y a todo color desde la sede Orotina de la Universidad Estatal a Distancia con dos personajes increíbles y hoy, a partir de ya, vamos a vivir los cuentos. Don Luis, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, televidentes, compañeros. Buenas noches. Un placer estar aquí
Antes de contar este relato de la famosa plaga, quisiera retroceder un poquito en el tiempo. Yo no soy orotinense 100%, soy un 99.9% nada más, porque nací en San José, unos años estuve allá y el resto desde los 5 años estoy aquí en Orotina. Entonces me siento un 100% orotinense, ¿verdad? Solo ese punto no. Mi familia, todo es orotinense, gracias a Dios. Mi mamá es amateña y mi papá siempre fue orotinense, los dos ya están fallecidos, pero nos dejaron un gran legado. Primero que todo, la honestidad, la sinceridad, y somos muy claros en mi familia. Por general, somos muy claros para decir siempre las cosas. Yo tuve la gran dicha de tener un papá que, a pesar de que toda una vida fue cantinero, mi papá fue cantinero toda una vida, resulta que con eso él nos crió a nosotros, vendiendo tortillitas en un negocio llamado el Río Janeiro, que se hizo muy, muy famoso por las ventas de tortillas, que había una urnita y todo el mundo llegaba. Todo el mundo tiene que ver con el Río Janeiro, con las tortillitas que mi papá inventó, ¿verdad? Y cocinaba muy rica, le decía a la gente, ¿verdad? No, y ahí aparece en el cuento. Ajá. Ajá, las tortillitas deliciosas, que a mí Claro. se me hacía agua a la boca. Yo pensaba en esas tortillitas crujientes con una salsita deliciosa, pero continúe. Ajá. Y entonces, como todo niño, ¿verdad? Yo salí de la escuela Primo Vargas, luego ya entré al colegio Ricardo Castro, ¿verdad? En aquel tiempo se llamaba IAO, ¿verdad? Instituto Agropecuario de Orotina, ¿verdad? Porque había tenido ciertos cambios de nombre. Yo empecé en el colegio en el año de 1973 y salí en el año de 1979. Los años mozos de la famosa plaga fue el tiempo del colegio. Y posteriormente ya también éramos una plaga, pero una plaga ya más rebelde y como más tirada a otras cosas, ¿verdad? Pero la plaga bonita, la plaga de colegio, en Orotina, como no había muchas cosas en qué divertirse en aquel tiempo, todos inventábamos qué hacer. Y cada grupo de muchachos se hacía su grupo. Entonces, por ejemplo, nosotros vivíamos en la Pila Bar, cerca de la Pila Bar, perdón, que era el salón donde llegaban la mayor parte de la juventud a la Pila Bar, porque también estaba el salón social, que era, vulgarmente le llamábamos la perrera, ¿verdad? Y ahí donde llegaban los viejitos de aquella época a bailar. Y nosotros, A la perrera llegaban los viejitos. a la perrera los llegaban los viejitos. Y a la pila bar, los jovencitos. Los jóvenes. y en la pila bar había una pila. ¿O no había una pila? Se llama Pila Bar porque era una piscina muy, muy grande, y ese era el balneario de Orotina. Yo me acuerdo que yo tenía 9 años y era tradición ir a ver la gente bañándose ahí. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a bañarse en la Pila Bar, solo eran mayores de edad. No se permitían niños, porque la pila tenía una cualidad de que era muy profunda. Híjole. Entonces era muy peligrosa. Pero mientras uno veía a la gente, uno se tomaba un refresco y ahí uno iba haciendo camaradería con todas las personas. Como Orotina es tan pequeñito, habían plagas de la Pila Bar como la de nosotros, que ahorita menciono algunos. Estaba la plaga de la estación, estaba la plaga del Limbo, estaba la plaga de la plaza, pero eran plagas no malintencionadas, éramos plaga de hombres y mujeres que nos reuníamos y que cada vez que hacíamos algo, lo hacíamos en conjunto, nos íbamos a robar naranjas, nos íbamos para el río Machuca, y te estoy poniendo en edades aproximadas entre los 16 a los 19 años, ¿verdad? Y no tenían rivalidades entre las plagas, no para nada, todos nada. se llevaban bien. Todo era un amor independiente, eso sí, ¿verdad? Había plaguillas que ya eran de solo fútbol, habían plaguillas que eran de solo ir a Machuca. Yo como que era como más centrado aquí, entonces a nosotros casi como que no nos dejaban mucho ir al Machuca, ¿verdad? Pero ya después uno va agarrando
aire, ¿verdad? Y alas y toda esa cuestión y resulta que sí, ¿verdad? Pero en sí, la plaga mía empezó ahí en la pila bar con los vecinos. Pero curiosamente, yo estando ya en quinto año, la mayor parte de mis amigos de la plaga eran de cuarto año, de tercer año, y así, o sea, hubo, perdón, un combinado. Entonces ya principalmente éramos hombres los que ya nos íbamos al parque, porque había una tradición muy bonita y quiero contarles. Después de la misa, los domingos, las muchachas se vestían muy bonitas y nosotros también éramos guapones, ¿verdad? Nos vestíamos guapones. Y resulta que era una práctica cultural de Orotina, no sé si la hicieron en otros lados, de que las mujeres después de salir a misa comenzaban a dar vueltas en forma de L a todo el parque de Orotina. Entonces empezaban allá por donde está la Madani, comenzaban a caminar, daban la vuelta ahí por donde está el Goyo y después se volvían. No le daban la vuelta a todo el parque, sino era como en forma de L. Como en L. Ajá. Y nosotros nos sentábamos en los pollos para ver las muchachas. Y ustedes ya no daban vuelta al parque. no, principalmente eran las mujeres las que daban vueltas y una que otra pareja, pero era una costumbre tan bonita que todavía yo no me cabe a esta edad que tengo porque se creó esa cultura en Orotina y nunca pregunté si en otros lados era iguales. En San José, en el San José de antaño, lo que pasa es que no era en L. Las mujeres daban la vuelta alrededor del parque y los hombres al contrario. Entonces, mientras tanto, mientras se cruzaban, se tiraban palitos, ¿verdad? Se hacían ojitos. Sí, a nosotros, bueno, tal vez eso no lo hacíamos, pero vean, nosotros teníamos, con todo el respeto de los televidentes, teníamos una maña. La maña nosotros era observar a las mujeres y después ya uno llegaba donde ellas se sentaban porque ellas daban unas o dos o tres vueltas y luego ya se sentaban en un pollo. Entonces ya uno llegaba ahí, cuando ya uno tenía vista una niña de esas, ¿verdad? Bonitas, entonces ya usted llegaba y hablaba, había mucha sanidad, era un amor, pero un amor como platónico con todas las güilas. Algunas lo aceptaban a uno, otras le decían, no, hágame el favor, no quiero que usted me hable. Lo hacían así todo concho. Y uno se acostumbra a esas cosas, ¿verdad? Uno se acostumbraba mucho a eso. Cuando dábamos la vuelta en L, y que yo le mencioné el Goyo, ¿verdad? Ahí en el Goyo específicamente es donde estaba el cine. Entonces, había otra opción. Las mujeres daban la vuelta, se sentaban o daban la vuelta y se iban para la pila bar. Y en la pila bar nunca cobraban ni nada por el estilo. Entonces ahí había una rocola y era de bailar con rocola. Viera qué cosa más bonita. Qué bonito. Mira, era algo de como muy sano. Lógico, uno lo ve con esas edades y con las calenturillas que uno andaba también uno, ¿verdad? A flor de piel. A flor de piel, ¿verdad? Todas esas hormonas, pues uno llegaba, pero no había maldad. No había maldad. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los bailes, usted siempre bailaba con la mano aquí en la espalda y con esta otra mano, perdón, aquí, ¿verdad? ¿Y qué bailaban? Cuénteme. Digamos, la música romántica era la música de los años 80, ya, donde estaban todos los Ixos y las sonoras que sonaban. Digamos, yo tuve la ventaja de que yo me adapté a la música más de conjuntos, ¿verdad? Pero en la pila, como era rocola, entonces se ponía de todo tipo de música. Y uno bailaba y había un vacilón, que era que cuando a usted le gustaba a alguien y la muchacha lo aceptaba, entonces usted iba poquito a poco y se llevaba la manita aquí al pecho. Oh. Y cuando usted se llevaba la manita al pecho, es que ya usted tenía ganar la muchacha. Ay, pero vamos a un corte, no se vaya, ya regresamos. Un pequeño corte y volvemos. Mi nombre es Francisco Mena y soy el dueño de la empresa Frank Mena. Gracias a la UNED de Orotina, al programa OBOP y a la Municipalidad de Orotina, mi empresa ha obtenido un gran alcance en temas administrativos y un mayor crecimiento en cuanto a mi exposición a nivel nacional de mis diseños.
Quiero recomendarles a todos los empresarios que dejen de lado sus temores y que salgan de su zona de confort para poder exponer sus productos a nivel nacional y dar un mejor crecimiento y exposición de nuestro cantón. Continuamos disfrutando y yo me imagino que usted en su casa está igual que nosotros, engolosinado disfrutando de estas historias. Mire, tenemos el Facebook de la Universidad Estatal a Distancia abierto, así que si usted quiere hacer un comentario, una pregunta, lo que quiera, escribir ahí, hágalo. Que aquí tenemos a nuestros compañeros dándonos soporte en las redes. Así que, por favor, interactúe con nosotros a través de el Facebook. Don Luis, sigamos. Bueno, para seguir con el relato, ¿verdad? Eran años mozos, años muy bonitos. Ya uno estaba joven, todavía flaquito, ¿verdad? Y guapetón y todo, ¿verdad? Uno tenía su feeling con Levi's, ¿verdad? En aquel tiempo, bien breteaba una cantina para poder ganarme los Levi's, ¿verdad? Porque todo era así, la gente era muy, muy trabajadora. Yo, por ejemplo, siempre me acostumbré a trabajarle a mi papá en la cantina y mi papá vendía frescos que en aquel tiempo se llamaban frescos lecheros. Entonces mi papá nos pedía a nosotros que le fuéramos a hacer frescos lecheros. ¿Pero qué es un fresco lechero? ¿Le echaban leche o tenía? No, el fresco lechero era el famoso fresco agua con un poquito de tamarindo o agua con aquellos paquetitos famosos que le llamaban Kool-Aid. Kool-Aid de uva, Kool-Aid de fresa. Y entonces lo llenaba. Mi papá tenía como 20 o 30 cajas de refresco vacío y nosotros nos tocaba ir a llenar eso. En botellas de vidrio. Ajá, en botellas de vidrio, bien lavaditas, claro, y todo, claro, con todo el aseo y con todo lo que se ocupaba en aquella época. La cantina de mi papá no era una cantina muy famosa, era una cantina de esas de tipo regular. En Orotina se caracterizaba mucho, que aunque usted no lo crea, que tenía muchas cantinas. Orotina, nosotros una vez le contamos 20 cantinas aproximadamente solo en el centro de Orotina, hablando desde la estación, inclusive hasta llegar a Cuatro Esquinas y Marichal. Todo, prácticamente habían como unas 25 cantinas. Y mi papá era un cantinero muy extrovertido, así como soy yo, ¿verdad? Eso es parte de lo que él me heredó. Y papá era muy querido en el pueblo. Usted pregunta por Fernando Alvarado, el del Río de Janeiro. Y todo el mundo tiene que ver con don Fernando. No, si yo leyendo el cuento y haciendo la adaptación libre del cuento para hacer esta iniciativa radiofónica, que dentro de pocas semanas ustedes tendrán el enorme placer de escucharla porque eso quedó lindísimo. Decía yo, pero ¿por qué tantas cantinas? Qué muchachos más sedientos. Pero ya me imagino decir ir al Zarpe, vamos al Zarpe. No, eso no, porque si no iban toda la noche les da 3 días. O sea, un Zarpe era empezar en una cantina y ya te terminaba la última ya borrachito, ¿verdad? Porque era parte, lógico que en esa época nosotros no estábamos bajo esa nómina de tomar, ¿verdad? Era de trabajar y era algo especial. Orotina era un ambiente de muchas frutas. Por ejemplo, yo sé que necesito hablar del cine, pero también las idas a la Machuca era lindísima. Sí. ¿A dónde iban? ¿A la Arcilla? No, la Arcilla casi era una de las pozas que menos se visitaba. Uy. La poza que más se visitaba era la familia, la que está ahí en el puente. Posteriormente, más arribita, la del Palo, la de los Hoches, que está más abajo, y la de los Abogados. Todas las pozas tenían un nombre específico. La del Lagarto, porque dice que ahí salían lagartos. Y yo nunca vi ni un solo lagarto. Uno solo. Ni los míos habían ahí, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que todas esas fincas siempre estaban llenas de frutales. Entonces nosotros matamos todas las hambres, porque nos íbamos a las 8 o 9 de la mañana en vacaciones y llegamos a la casa a las 4 de la tarde. Todo el día. Todo el día y a pura fruta, con un pedacillo de pan o algo que uno se llevaba robado de la casa o algo. Para medio matar el hambre. Sí. Entonces, eso era el vivir de nosotros, los jóvenes en vacaciones, ¿verdad? Era parte de esa idiosincrasia que nosotros teníamos a nivel de jóvenes. Con respecto a lo de la plaga, como les estaba contando que había diferentes plagas, la de nosotros era chamaquillos, que lo que hacíamos era ir a los bailes,
Por cierto, les cuento que los bailes siempre cobraban, lógico, y nosotros nunca dábamos plata. Entonces, nos esperábamos, era tradición que los bailes, el último set, Ajá. lo dejaban gratis. ¿Y cuánto Entonces, duraba el último set? eran como unas como unas 10 canciones lo más, o 8 canciones. Algo pescaba. Sí, más la que otra. El zarpe, el El zarpe zarpe. musical. Entonces uno agarraba algo y entraba y uno iba como un lobo, ¿verdad? Viendo a ver qué buscaba para sacar a bailar y si podía, con todo el respeto, apretarse con alguna chiquilla, ¿verdad? Pero Ya era uno, bueno, ya era bueno, Sí, ¿verdad? claro. sí, claro. esa era la labor de nosotros. Y nosotros teníamos un código. El código era que ¿cómo le fue? 1, 2 o 3. El 1 era que usted bailaba normal. El 2 era que ya llegaba aquí al Al pechito, corazón. La manita, Sí, 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 y el sí. 3 era que ya bailaba así, ya apretadito, uno con la chiquilla. Y el 4 que ya salía a besarla, ¿verdad? Porque nada de otras cosas, ¿verdad? Pero en ese momento no existía el 5, gracias No a existía el Dios. 5. Ni Llegaban hasta el 4. hasta el 4 que llegamos. Bueno. Uno que otro de vez en cuando, por allá que llegaba al 5, pero era muy perdido. Entonces era un vacilón porque después de que terminaban los bailes, era una práctica casi obligatoria de ir a sentarse al parque de Orotina y comer pan de donde mata para hablar de todo lo que había sucedido en el transcurso de la noche. El pan de Porque maíz. nosotros la plaga todo se desintegraba. Uno cogía para un lado, otros cogían para otro lado y otros se quedaban en el parque esperando que todos llegaran en el resto, ¿verdad? Entonces era interesante en ese sentido de que era muy sano, muy bonito y a veces ya un poquillo más adultos, sí, pues uno se tomaba unos traguillos, pero siempre era práctica obligatoria llegar al parque y nos quedamos hasta las 4 de la mañana. En el parque. Hasta las 4 Hasta ahí las 4. hablando y eso era principalmente los sábados. Ya los domingos sí era de ir al cine. El cine de Orotina, bueno, así se llamaba, cine de Orotina. Permítame un segundo nada más para preguntar si hay alguna, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Al final. Entonces, conectados por el Facebook, cualquier cosita que deseen ahí, al final vamos entonces con la sección de preguntas. Continúe, don Luis. Ok, gracias. No, lo que les iba a contar era que las entradas al cine costaban 75 centavos, 2 colones. Era Dependiendo muy de la práctico. película. Ah, ¿no? sí, no, eso dependía de la película. Generalmente las películas de Orotina eran las de Capulina, las de Viruta y Capulina, las del Santo, las de todos los peleadores mexicanos, Blue Demon y todo eso. Después había una peliculilla roja por ahí, ¿verdad? De vez en cuando que salían por ahí, ¿verdad? Una peliculilla roja. Esas no las pasaban en el matiné, de fijo. Ah, no, de matiné. Ahora les cuento Pan de el tres. ahora les cuento el matiné, pero no. Esas no. Esas no pasaban ahí. Entonces, por ejemplo, siempre había de todo tipo de películas, muchas películas mexicanas y argentinas, es lo que veíamos nosotros, ¿verdad? Cantantes como Donna, que hizo una película, o como Sandro, cuando llegaba, ya uno salía bailando al estilo de Sandro, ¿verdad? Este es mi amigo. Sí, sí. Y entonces ya uno agarraba el ritmo de cada una de las películas. Sí. El vacilón del cine es que, digamos, todos a veces entramos, había alguno que no entraba, entonces ajustábamos plata para que todos entráramos. Siempre éramos entre 7, 8 personas las que andamos todo el tiempo. Y haciendo la vaquita Ajá. para que ninguno se quedara afuera. Sí, y generalmente lo bonito de todo esto, bueno, que uno entraba, era el vacilón que se armaba dentro del cine, no era a veces ni tanto la película, sino que ya era como una política melodramática de oír al gordo Marvin Bocadito. ¿Por qué cortaron eso? O salían las semillas de maní para allá, para adelante, o una chiquilla con una parejilla allá marcando y se iba a la película y encendían todas las luces y allá aquellos marcando hasta allá, uno viniendo aquí era para vacilar, ¿verdad? Y luego también estaba lo que era la parte de VIP, ¿verdad? Que era un espacio que hay en la parte de arriba, que cuando decían, y estaba lleno el cine, como las películas de Ben-Hur o
de los 10 mandamientos, entonces el altar, ¿verdad? El VIP lo abrían y salía todo el mundo como una manada a subirse, porque ahí es donde uno podía marcarlo más tranquilo y nadie lo veía, ¿verdad? Eso era lo bonito del cine, ¿verdad? Habían muchas situaciones, digamos, por ejemplo, pulgas. Entonces uno pasaba ahí, pero no era todo el tiempo, ya fumigaban y toda la cuestión. Cuando las películas se reventaban era el vacilón de oír al Gordo Bocadito y tal vez a Macho Ciclán por allá. Y ellos ya tenían su especialidad para decir cosas. ¡Hey, Gordo, cállate! Y el otro le decía, cállate vos, Macho Ciclán, jalate de aquí. Bueno, y uno lo que hacía era reírse de todas esas babosadas, ¿verdad? Y eran 2 personajes, No, literalmente. y ahí había montones más de personajes, había ¿verdad? más. Sí. Lo que pasa es que a nivel del cine, por ejemplo, eso era casi como los ídolos de nosotros. El cine, si el Gordo no llegaba el Gordo al cine, era, ojalá que nos esté viendo el Gordo, saludos, ¿verdad? Por aquello. Pero si él no estaba, era, o Macho Ciclán, era como los vacilones. De hecho, hace poco vi una foto y salió, parece como que se ve a Macho Ciclán ahí en una foto del cine. Ay, qué Sí, bonito. lo que pasa es que hay que buscarla, pero hay una foto del cine donde se ve todo el mundo sentado y hacia el frente de la pantalla. Ojalá, ¿verdad? Luis, que si alguien está viendo este video, ¿verdad? Y que tiene esa foto, la Ay, pueda sí. compartir, sería muy bonito. Sería genial Claro, ver esa muy bueno. fotografía. Sí, Y si sale el Gordo Bocadito, mucho mejor. sí. Y como le digo, vea, las plagas eran muy unidas, ¿verdad? Que nosotros íbamos a los bailes, siempre había tranquilidad, no cero guadillo. Los guadillos fue cuando ya después ya uno ya comienza a tener los de 18, 19 años ya. Arriba, claro. Pero vea, nosotros tenemos nuestra plaga. Hay un saludo de Cipó, mandando saludos a mis amigos de la plaga, Pues, a mi amigo querido y mi hermano Marvin Castillo Panocha, a Reine de Estrada, a Gerardo Pangola, a Bruménigue, a Felito, a Jimmy Chavarría y, perdón. ahí lo está llamando. Ahí alguno. está el saludo, le llegó directo. Discúlpenme un momento. No sé cómo pagar eso. Sí, sí, yo me imagino que lo están llamando ahorita, Luisito, ¿verdad? Para saludarlo ahí. Acaba de enviar saludos a Raimundo y todo el mundo. Ahí está la plaga ya reportándose, ¿ah, Luis? Está reportándose la plaga. A mí me encantaría saber, bueno, pero es que todavía yo creo que no es tiempo, o sí será tiempo, porque no sé, en realidad sí, el cuento, qué tanta ficción o qué tanta... No, es que, digamos, es un juego, porque así fue la propuesta, ¿verdad? Del Ujú. libro. Es un juego entre la realidad y la ficción. De hecho, es un libro totalmente proveniente del realismo mágico, con ciertas características del realismo mágico. Entonces agarra personajes, aparece el cine bien descrito, por así decirlo. Ujú. Aparece, vea, por ejemplo, ahorita Luis acaba de mencionar algunas películas que se proyectaban. Aparecen mencionadas, aparece algunas acciones, eso de que cuando se cortaba la película, entonces yo tomo como referente toda esa realidad y lo que me monto es en una ficción, es decir, monto la ficción, la propuesta es ficción, ¿verdad? Porque yo sufría, sí, cuando la caperuza se va, bueno, la gente todavía está como, ahí se va a quedar como, ¿Qué será el como, cuento? como, Sí. sí, de qué están hablando, pero es que todavía no les podemos contar. Pero esa era la parte que yo quería como saber si se fue o bueno, lo dejamos ahí mejor porque si Sí. no hacemos un spoiler. Sí. Pero digo, No, es que es una ficción, es decir, es simplemente una historia. entonces no vuelvo a llorar. No, lloro. pues la historia es triste, merece la lágrima. Y la Chimón, la caperuza, como tal, ¿sí estaban dentro de la plaga o son personajes? No, son personajes, pero con características de cómo vestían los muchachos de la época, porque para eso me asesoró bastante Luisito, ¿verdad? Digamos, nosotros teníamos, dentro de nuestra plaga, teníamos mujeres, Ujú. claro, pero digamos, ya como que anduvieran con nosotros haciendo los malos pasos de ir a una serenata a Marichal o ir nosotros usamos mucho el hacer serenatas.
Entonces nos íbamos caminando hasta Hacienda Vieja con mi amigo Jimmy, que era el único que tenía un carro, que él era verdulero. Y entonces era en ese carro que nos trasladábamos todos a echar serenatas a las muchachas. Ahí es donde generalmente las muchachas ya no asistían con nosotros. En los malos pasos no los acompañaban. No. Los malos pasos entre comillas. Ni a tirar semillas de mango. No, bueno, eso era cuando jugaban contra San Mateo, ¿verdad? Que se pasaban Sí, peleando. Era es eso. que Eso era otra cosa. las plagas, digamos, tenían su característica. Por ejemplo, la plaga del ferrocarril ahí donde está la estación, ellos se dedicaban mucho a estar jugando arriba la pelota, jugaban mucho bola. De hecho, yo me acuerdo que había un personaje que era Manuel Ñao, ¿verdad? Y un amigo mío me contaba que Manuel Ñao lo ponían a jugar con ellos. Y después de ahí se ponían a jugar, ¿cómo se llama este? Que se ponen a contar, ¿verdad? Y todo el mundo sale corriendo escondido, ¿verdad? Y dice mi amigo, y a mí me dio mucha gracia, que Manuel Ñao llegaba y lo agarraba cuando él, digamos, él se ponía a buscar a todo el mundo, ¿verdad? Y si agarraba a alguno, tenía unos dedotes así inmensos y le metía unos coscazos y ahí le decía a él, chin, chin, culo, culo, pao, pao, 5, me mete yo. Y ese era el grama de él para decir que ya lo había agarrado. ¿Cómo? Chin, chin, culo, culo, pao, pao, 5, me mete yo. O sea que él le mete 5 cocos y ya está quemado. Ese era en el dialecto de él. Hace poco Manuelito ya descansa en paz, pero a mí nunca se me va a olvidar eso. Nunca en mi vida se me va a olvidar esa frase, ese lenguaje, porque Manuel no hablaba bien, él tenía problemas, pero era un gran personaje. Él trabajó muchos años ahí en el balneario Los Mangos, era el que cuidaba. Yo me acuerdo que cuando me hablaba, yo siempre todo decía que sí, porque nunca le entendí nada. Entonces, eso era parte. Y el transcurrir de la plaga, después de nosotros, del cine, porque puede hablar un poquito más allá, ¿verdad? Todavía. Claro. Bueno. Adelante. En el transcurrir, digamos, de la plaga, nosotros ya teníamos alguna faceta lindísima, que era con las compañeras, amigas, ¿verdad? Esas que Oscar menciona ahí en su libro, hacíamos fiesta ahí en una casa. Entonces bailábamos y comíamos, tomamos unos traguillos, y era un vacilón, pero eso sí, el 31 a las 12 en punto, todos nos dispersamos, íbamos a la casa de cada uno de nosotros, le damos el bien año a cada uno de nuestros papás y a la 1 de la mañana nos reunimos en esa misma casa y en el mismo carro de Jimmy generalmente y después el de Reina, el otro compañero, nos íbamos para Jacó. Era una tradición de nosotros ir a Jacó y amanecer en Jacó. Algunos amanecíamos muy golpeados, otros menos golpeados, ¿verdad? Pero ¿cómo se iban con el verdulero, el amigo verdulero? no, en el cajón, todos en el cajón, ya teníamos las colchonetas puestas ahí, él le tenía un toldo puesto, él era el único casi que no tomaba, ¿verdad? El resto ya sí nos tomábamos los traguillos, ¿verdad? Chofer designado. Y el chofer designado en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces llegábamos a Jacó y para nosotros eso era como llegar a Acapulco, ¿verdad? Camino feísimo y todo, pero ahí no lo sentíamos, nosotros ya uno iba dormido y una que otra vez algunas de las compañeras nos iba con nosotros, pero no había maldad, mira qué bonito, no había maldad. Entonces ya pues el 1 de enero tipo 4 de la tarde ya nos veníamos, no nos quedamos en la casa, mentira, nos llegamos, nos bañamos y a las 7, 8 había que estar en el parque contando anécdotas y contando ese montón de cosas que nos había sucedido en el transcurso del 31, porque en el 31, después de que hacíamos la fiestilla ahí también, al rato nos íbamos a bailar al salón, o sea, era muy, muy ambientado todo, y la gente era muy fiestera. Como le digo, teníamos un montón de cantinas y todas las cantinas cerraban a la 1, 2 de la mañana. Aunque usted no lo crea, la perrera, el famoso salón social del papá de Marvin Bocadito, que era don Víctor, esa perrera amanecía todos los 31 hasta 8 de la mañana, 9 de la mañana, que cerraban un rato, ¿verdad? Y ahí se llegaban montones de personajes, mayores, menores. Me acuerdo, para contarles como una anécdota,
yo tenía 8 años y mi mamá nos llevaba bueno, íbamos primero casi, a misa, perdón. Ujú. No es que me llevaban a misa, sí, íbamos a misa, pero después de que salíamos de misa, nos llevaban ahí al salón social ese por las ventanillas a ver la gente bailando. Y así como yo, había montones de huilas también con los papás y las mamás viendo a la gente Viendo la bailando. cosa aquella. Al famoso Chichi Jiménez, al famoso Chepelión, que fuera tío político mío, ¿verdad? Que eran famosísimos para bailar. Y me acuerdo de la famosa Marta Lacapo, me acuerdo bueno, había una serie de personajes ahí que eran indiscutibles y no podían faltar dentro de ese ambiente del 31 de diciembre. Vamos a un corte y volvemos de inmediato. Ya sabe, interactúe con nosotros a través de la página de la UNED, sede Orotina, en Facebook. Ya volvemos. Continuamos aquí entretenidísimos con este cuento de la plaga. Pero resulta que tenemos a don Jorge Umaña haciendo una preguntita a través del Facebook y la pregunta de él va para Calú. ¿En qué obra, pregunta don Jorge, estás trabajando o estás pensando en trabajar ahorita o ya casi? Bueno, digamos, con Emilia, con la editora Emilia Fallas, estamos trabajando en lo que va a ser el tiraje de La Sociedad de las Moscas, pero eso ya ahorita va a salir, el libro está próximo a salir. Mientras tanto, yo sigo escribiendo, ¿verdad? Entonces, también estoy escribiendo un libro que tiene que ver con la realidad del docente, lo que en el diario vivir, lo que enfrenta. Pero básicamente ahorita mismo estoy concentrado en La Sociedad de las Moscas y voy haciendo pinceladas, ¿verdad? Voy tirando líneas con respecto al siguiente libro, ¿sí? El siguiente libro. Eso, bueno, lo que acabas de mencionar, la realidad del docente y la realidad de las escritoras y los escritores costarricenses. Ay, si la realidad del docente ya es complicada, la de los escritores debe ser todavía más complicada, ¿verdad? Porque hoy en día el oficio, por así decirlo, el quehacer, el hobby de la lectura se ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, siempre he escuchado esta expresión que un escritor es como un Quijote, ¿verdad? Porque hacer esto que yo hago hoy en día, yo recuerdo el primer libro que publiqué, que fue el Cuentos de Mamá Muerte, recuerdo cuando lo fui a dejar a una librería, y ojo, que fue una librería de Alajuela, una de esas concurridas, no puedo decir el nombre porque Dios guarde, ¿verdad? Comerme broncas de ese tipo, ¿verdad? Pero el dueño de la librería llegó y me dijo, ¿y usted por qué escribe si nadie lee? Imagínese, el dueño de la librería me dijo, ¿usted para qué escribe si nadie lee? Entonces, desde ahí empezamos mal con ese asunto, ¿verdad? Sí, y precisamente hacemos este tipo de iniciativas, estos conversatorios, vamos a hacer, ya hicimos el primero de los radioteatros, que está basado precisamente en una adaptación libre de el cuento literario La Plaga de Calú, y Calú a su vez se basó en toda esta historia hermosísima que nos ha contado hoy don Luis en esta noche. Y eso de que la gente no lee, lo pongo en tela de duda y le voy a contar por qué. Porque uno tiene que escoger lo que le gusta leer. Leer es entretenido, leer es divertido,
Vean ustedes que los cuentos se viven, están basados en historias, sea ficción, sea realidad, como sea, el cuento se vive, se disfruta, es volver a vivir, es volver a recrear una parte del espacio-tiempo, es echarnos para atrás y detener el tiempo por un instante y en ese momento volver a ser hasta niños otra vez y volver a disfrutar de la niñez, de la adolescencia. Son todos esos recuerdos nostálgicos, pero a final de cuentas, la literatura, el cuento está vivo y nosotros estamos hechos de palabras y de cuentos. No sé, don Luis, si quisiera de repente contarnos la última anécdota, porque por mí seguiríamos eternamente aquí hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Nos traemos unos, ¿cómo se llaman los fresquitos? Los lecheros. Los lecheros. Y seguimos. Los lecheros de Río Janeiro. No, ya básicamente he abordado casi todo. Bueno, hay montones de cosas. ¿Las plagas se casaron? Todas las plagas. Pero entre plagas se casaron. No. No se casaron No, entre plagas. Plagas no nos casamos. ¿Cómo va a creer? Ni los mismos amigos de plaga con las muchachas de plaga no nos casamos. Ni una sola. ¿Verdad? Siempre. Hermanos, sí. Así, sí me acuerdo de dos que anduvieron con nosotros, sí se casaron, pero no fueron tan plaga como nosotros. O sea, no fueron ese arraigo que teníamos nosotros como amigos. Sí. Sí. Pero sí, algo que sí quería ya como para cerrar, por cierto, hoy lo estuve comentando ahí con unos compañeros en el colegio, que Orotina fue muy famosa por los circos. Aquí llegaban muchos circos en Orotina. Y eso fue también parte de esa vivencia que nosotros como plaga lo hacíamos, ¿verdad? Ir a los circos, juntar de donde pudiéramos la plata para entrar a un circo y ver todo lo que se hacía ahí, ¿verdad? Todo el espectáculo y después sentarnos en el Parque Orotina con un bollo de pan de la panadería Los Mata a conversar todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Y todo lo que había transcurrido ¿cómo se llama? En el circo. Pero hay un detalle del cine que se me hizo falta, que yo quiero comentarles que siempre hay los famosos cobradores del cine, ¿verdad? Uh-huh. Y don Víctor, creo que se llama, era un señor de San Mateo, y Chepe, que era de aquí Orotina, Chepe Serrano, era lo que siempre cobraban en el cine. Entonces, yo me acuerdo que entraba algunos compañeros que tenían plata al cine y otros nos quedábamos afuera cuando a veces no teníamos dinero. Entonces ideamos una manera de entrar todos y era que como a la par del cine había una sodita o una heladería, ¿verdad? Y el señor de San Mateo era como más dormillo que Chepe. Por cierto, Chepe era vecino mío del frente de mi casa, ¿verdad? En el barrio La Pilabar, que yo vivía ahí. Entonces, ese señor era como que él se sentaba ahí y no se fijaba mucho. Entonces nosotros llegamos por la ventanita, compramos un helado, ¿verdad? Tal vez una pinoleta o esas parejitas, las quebramos, ¿verdad? Y entramos comiendo helado. Entonces, como estábamos comiendo helado, creía que nosotros estábamos en el cine, que habíamos pagado la entrada. ¡Qué bandidos! Ajá, entonces entramos y allá nos moríamos de la risa todo, ¿verdad? Que siempre le hacíamos esa jugada, pero Chepe sí era más vivo. Chepe, sí, usted no pagó, porque ellos grababan mucho las caras, ¿verdad? A mí siempre me dejaba pasar, porque era vecino mío, y Chepe tenía una pulpería y yo siempre iba a comprarle ahí todas las cosas que mamá me mandaba a hacer, ¿verdad? Me acuerdo que mamá siempre decía, Víctor, Roy, Luis, vaya, cómprenme a la pulpería, qué pereza es. Y la teníamos al puro frente. Oye, y no queríamos ir a comprar las cosas a la pulpería, ¿verdad? Eso era parte ¿verdad? De nosotros éramos 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, y generalmente mi mamá compraba todo ahí al puro frente, ¿verdad? Entonces era ese vacilón, ¿verdad? En mi casa me acuerdo cuando llegamos a esta casa de Orotina aquí por la Pilabar, habían matas de café. Orotina fue
famoso porque en los patios, ¿verdad? Había matas de café, no faltaba el aguacate, no faltaba el tamarindo y sobre todo habían montones de arbolitos de jocote. Y ahorita usted puede ir a cualquier patio de las casas de Orotina y ninguno de esos lugares tiene ninguno de estos frutales. Luego teníamos a la pura par que se llamaba Doña Coya, ¿verdad? La mamá de la Molina, y esa señora tenía un frondoso palo de naranja, que casi las naranjas nada más las cogía uno aquí, las pelaba y ahí mismo se las comía sentado en una mecedora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y esas naranjotas que eran jugosas y todo, ¿verdad? Orotina se caracterizaba por tener frutas en la mayor parte de todos los patios, ¿verdad? Eso era, y sus calles no pavimentadas, ¿verdad? Era bonito. Yo topé con la suerte de montarme en esas carretas que usaban para jalar todas ¿cómo se llama? La mercadería. Llegaba en el tren, llegaba la mercadería y había gente que se dedicaba a jalar en caballo toda la mercadería. Entonces, para nosotros era una fiesta, era como montarse un Mercedes-Benz, ¿verdad? En la carreta de Don Didio, porque él vivía casi a la par de la casa, y ir hasta la estación y después venirse a pie. Eso era parte de, ¿verdad? De lo que los orotinenses hacíamos en la época de los 76, 80, 85. Digamos que 75, 85, esa década fue una década muy, muy bonita, ¿verdad? Y muy, muy placentera, ¿verdad? Para todo, muy sana, muy alegre, pobre, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a Jacó a pasear una semana y yo tenía que ver cómo me la jugaba, ¿verdad? Para llevar ropa de playa y eran puro short cortados, ¿verdad? Eran jeans viejos cortaditos aquí, ¿verdad? Y tal vez mal cortados. Con una tienda de campaña que un amigo nos hizo. Teníamos una tienda de campaña que cabíamos todos ahí, ¿verdad? Y éramos 8. Y todos cabíamos en esa tienda de campaña. Y por fuera decía gran baile con la banda, la pandilla aquí, por el otro lado salía Vía Láctea. Era hecha a pura manta que nos robábamos, porque era una costumbre poner al frente de la cooperativa una manta con los bailes que se iban a dar en el fin de semana. Entonces, en la pura madrugada, nosotros nos robamos estas mantas y de ahí fue que hicimos nosotros la tienda de campaña. Patrocinada por todos los bailes. Patrocinada por todos los salones de Orotina. De todas maneras, habían muchos. Sí, cierto. Bueno, y eso era parte de las famosas plagas, ¿verdad? Muy agradecido. Nosotros somos los invitado. agradecidos. Y vea, don Luis, la cultura, todo esto, estas escenas, estas costumbres, tradiciones, estos eventos, vivencias son efímeros y hay que capturarlos para detener justamente el tiempo y para que no se olviden. Por dicho están los cuentos, para tenerlos vivos en la memoria de quienes gusten leer, así que ya lo saben, tienen que adquirir este libro de cuentos para que gocen, para que se devuelvan en el pasado y puedan disfrutar, y espero que hayan disfrutado de todas maneras lo que hemos vivido hoy acá. Calú, unas últimas palabritas. Claro, bueno, quiero agradecer al profesor Alexander Porras, a More Chavarría, a Damari Ramírez que nos están viendo y a todas aquellas personas que estén viendo el video en este momento, en cualquier momento de sus días o de sus vidas, ¿verdad? Es eso, es justamente eso, la magia del libro que perdura a través del tiempo y del espacio, que nos devuelve a episodios bonitos, a episodios de nuestra historia, que nos presentan ese arraigo de dónde venimos, quiénes somos, y es justamente ese juego el que se pretendía o se consiguió, pienso yo, con este libro, ¿verdad? Que fue declarado de interés cultural por el Ejecutivo. Entonces, sumamente feliz, de verdad, de estar contribuyendo con mi pequeño granito de arena con lo que sería la cultura orotinense. Gracias a los dos, muchísimas gracias, señores, de verdad. Y a ustedes, muchísimas gracias. Compartan el video, compartan. Ustedes también tienen que compartirlo, claro. compartirlo. Y nos vemos, nos escuchamos en la próxima tertulia como parte del programa Creatividad para el Fomento de la Lectura y la Escritura a través de su casa, su hogar literario, UNED, sede Orotina. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.